Em todas as dimensões, a natureza resplandece grandeza, mistérios, diversidade e beleza. As ondas do mar, as cores das flores e o cantar dos pássaros têm inspirado a humanidade através dos séculos, fazendo brotar do coração sentimentos de paz, harmonia e respeito. Porém, a nossa maneira de viver hoje parece ocultar essa riqueza, dificultando a nossa busca por respostas. Mas, para encontrar novamente o sentido da vida, às vezes basta simplesmente escutar o silêncio. E quando as respostas não se encontram dentro de nós, é hora de erguer o olhar em direção ao céu. Existe algo magnífico no céu estrelado. A escuridão é sutilmente quebrada por vagos lampejos de luz que viajam através do espaço e do tempo. Parecem ocultar algo transcendente ou sobrenatural. Um mistério que o homem busca desvendar desde os tempos mais remotos. Bueno, Kant mencionaba que había digamos que un concepto de lo sublime matemático. El sublime matemático hace referencia a la inmensidad, a la extensión. Es decir, la naturaleza como que se manifiesta mucho más grande que nosotros. Y eso nos lleva casi a la adoración. De hecho, hemos adorado algunas cosas de la naturaleza, como puede ser el sol y demás. La naturaleza ha sido un motivo de adoración. ¿Pero por qué lo hemos adorado? Porque nos fascina la inmensidad, la extensión, lo grande, lo pequeños que nos sentimos cuando de noche miramos ese cielo cargado de estrellas. Sentimos poca cosa, ¿no? Pensamos que eso es mucho mayor que nosotros. Y Kant a eso le llamaba lo sublime matemático, es decir, la inmensidad de la extensión. Nos hace sentirnos pequeños y como consecuencia eso se convierte en algo grandioso. Y lo grandioso nos lleva a sentimientos de adoración. Quando foi a última vez que você parou num lugar sem poluição luminosa, sem poluição atmosférica e olhou para as estrelas? Os antigos faziam muito isso, eles não tinham tantas distrações quanto a gente. E eles observavam noite após noite as estrelas passando pelo céu, né? Observavam, às vezes, eventos meio estranhos. De vez em quando a lua estava grande lá e ela sumia. Daqui a pouco ela voltava, ou durante o dia aparecia uma sombra na frente do sol e o sol sumia, eles não sabiam explicar aquilo que estava acontecendo. Alguns achavam que era um dragão que estava comendo o sol e começavam a orar aos seus deuses para que o dragão devolvesse o sol. Outros viam uma nuvem em forma de V e achavam que aquilo era um mensageiro de maus presságios, de guerras e outras coisas. Explicações místicas, pois não compreendiam o que viam, mas se admiravam daquilo, criavam figuras, viam ursos, cães, caçadores, Orion, né? Montavam mitologias para contar aquelas histórias. O céu era um ponto central da vida dos antigos. Mas seria a revolução científica do século XVII que traria um novo despertar para a astronomia e intensificaria seu desenvolvimento como ciência. Surgem nomes como Copérnico, que quebra o paradigma da época ao propor a teoria heliocêntrica. Galileu, o primeiro a usar a novidade do telescópio para melhor investigar o céu. Kepler e suas leis do movimento planetário, descobertas no início do século XVII. E ao final da Idade Média surgiu o renascentismo, onde as pessoas começaram a querer entender as coisas, explicar as coisas. E alguns nomes, alguns cientistas, Galileu, Kepler ou Copérnico, começaram a observar as estrelas e definir algumas leis que explicavam os movimentos.
Porque as estrelas se movem juntas no céu. Se você ficar uma noite inteira olhando para as estrelas, você vai ver que elas se movem todas juntas, elas não se movem entre si. Mas existem algumas poucas estrelas que se movem entre as outras. E deram nome para essas estrelas chamadas de errantes, que em português se chamam planetas. E analisando a trajetória desses errantes entre as outras estrelas, esses grandes homens começaram a definir algumas leis que determinavam a posição dessas estrelas ao longo do tempo. E as descobertas foram se acumulando. Novos instrumentos foram sendo desenvolvidos, novas explicações, novas leis, nova física, nova matemática. La aproximación científica a lo que es la astronomía empieza cuando arranca también la aproximación científica a muchas otras disciplinas, muchas otras ramas del conocimiento. La biología también puede considerarse que empieza científicamente en esa época, la física tiene su origen entonces y las matemáticas se desarrollan ampliamente a partir de las necesidades que ciencias como la astronomía plantean. Mas foi Isaac Newton quem estendeu para os corpos celestes as teorias da gravidade terrestre, moldando a lei da gravitação universal e arquitetando assim a mecânica celeste, que explicou o movimento dos planetas e conseguiu unir o vazio entre as leis de Kepler e a dinâmica de Galileu, e unificou, até hoje, a astronomia e a física. Hace muchos años, cuando empezó la astronomía, lo más intrigante era, por ejemplo, entender qué era la Vía Láctea. Y Galileo fue el primero en usar un telescopio muy chiquitito para mirar la Vía Láctea y darse cuenta de que estaba llena de pequeñas estrellitas, que no era una cosa gaseosa y difusa, sino que con un pequeño telescopio se podían ver estrellas individuales. Esa era la pregunta fascinante en esa época. Hoy en día nuestras preguntas son más sofisticadas, porque ya hemos resuelto estos problemas más sencillos. El cambio fundamental, la revolución que se da a mediados del siglo XIX es el descubrimiento de la espectroscopía, el hecho de que bajo determinadas condiciones físicas los elementos químicos tienen un comportamiento que hace que cuando analizamos la luz que emiten veamos líneas espectrales, es decir, veamos emisión o absorción en unas longitudes de onda muy particulares. Así podemos decir que un gas está compuesto de oxígeno o de hidrógeno o de nitrógeno. Cada uno de estos elementos deja su traza característica, podríamos decir su huella digital inconfundible en el espectro electromagnético, en la luz que emite. Mediante prismas o mediante redes de dispersión se puede descomponer la luz que emite un objeto como una nube de gas, como un objeto sólido y determinar de esta manera su espectro. Y en ese espectro nos aparecen estas huellas digitales de los elementos que lo componen, que componen el material, el medio que emite, y de esa manera podemos hacer análisis químicos que no solamente nos dicen de qué está compuesto ese objeto, ese astro, también nos dice cómo se está moviendo a lo largo de la línea de visión, nos informa sobre la composición química, el estado físico, la temperatura, la presión, los campos eléctricos y magnéticos que existen en ese medio. Es decir, nos permiten abordar ese objeto, nos permiten conocer ese objeto como si lo tuviéramos ahí mismo en el laboratorio y estuviéramos tomando una pequeña pieza y haciendo un análisis químico. Ahí está el origen de la astrofísica, en poder estudiar la física de los objetos, no solamente su posición y movimiento, sino su estructura, su composición, de qué están hechos, cómo son. Com o passar dos séculos e milhares de anos depois, que avanços e desenvolvimento de tecnologias têm se descortinado para a astronomia? Para responder esta pergunta, viemos empreender uma jornada até o melhor lugar do planeta para observação astronômica, o deserto do Atacama, aqui no Chile. Para chegarmos até aqui, foi preciso sobrevoar a Cordilheira dos Andes. Da capital Santiago, viajar em direção ao norte, atravessando longitudinalmente o Chile,
passando por paisagens imponentes de montanhas cobertas de neve, do verde à borda costeira adornada pelo Pacífico, até trocar a companhia do mar pela aridez do deserto. Esta porção de terra de aparência tão estéril se estende por quase 1000 quilômetros entre o Pacífico e os Andes. Há quem diga que o Atacama é o deserto mais antigo de todos, mas a famosa certeza é que este é o local mais árido do planeta. Em alguns pontos, nunca houve registro de chuva nas medições meteorológicas. Para ter uma ideia da aridez extrema, em algumas montanhas com 6.000 metros de altitude aqui, não há sequer um traço de gelo. Mas este é um trunfo que o deserto do Atacama oferece como um verdadeiro privilégio para a astronomia. Afinal, a elevada altitude combinada com a falta de umidade favorece, como em nenhum outro local, a observação das estrelas. Antes creíamos que era el mejor lugar del mundo para la astronomía óptica, que es el tipo de astronomía que usa luz semejante a la luz que ven nuestros ojos. Pero ahora nos hemos dado cuenta que también lo es para la radioastronomía. Es el caso de ALMA, que se instaló en Chile hace pocos años y que es el principal observatorio y el más complejo construído hasta la fecha en la superficie de la Tierra. Quando observamos através de telescópio clássico óptico, vemos apenas as ondas visíveis aos nossos olhos. Mas os corpos celestes emitem outras ondas eletromagnéticas, raio-x, raios gama, ultravioleta, infravermelho e também ondas de rádio. Por isso, os cientistas desenvolveram satélites e radiotelescópios como estes aqui no Observatório ALMA, para ver o que aos nossos olhos é invisível. Ante todo, en astronomía tenemos que considerar que lo que interesa al astrónomo es recoger luz, es recoger tantos fotones como sea posible, porque los objetos que observamos están muy lejos o son muy débiles, y cada fotón que nos envía es importante. Además, una característica que distingue la astronomía de prácticamente cualquier otra ciencia es que es una ciencia de objetos que podemos ver, pero a los que no nos podemos acercar, no podemos tocarlos, no podemos experimentar con ellos, no podemos darles la vuelta. Por lo tanto, toda la información que nos envían está contenida en la luz que emiten, y esa luz la emiten desde la distancia a la que están. Por lo tanto, nos interesa recoger información, nos interesa recoger luz. Para recoger luz necesitamos un área colectora grande. Ese área colectora grande la llamamos espejo en el caso de los grandes telescopios de la actualidad, o lente en el caso de los telescopios refractores o de los binoculares que usamos cuando estamos ahí fuera en el campo para mirar el cielo, para mirar el paisaje. O les llamamos antenas de radio o discos parabólicos cuando hablamos de la radioastronomía. Es decir, la única diferencia es en la tecnología de detectores, qué materiales usamos o qué aproximación tecnológica usamos para el registro de las longitudes de onda electromagnéticas a la que emiten los objetos que estamos estudiando, pero el principio es el mismo. Un radiotelescopio es un telescopio que funciona en longitudes de onda más largas de las que podemos ver con nuestros ojos. Cuando examinamos la naturaleza de la luz, es decir, el espectro electromagnético y las longitudes de onda que componen la luz visible, nos damos cuenta de que es un intervalo muy restringido, muy pequeño. El espectro electromagnético va de longitudes de onda prácticamente infinitesimales a longitudes de onda infinitamente largas. Por ejemplo, imaginemos un experimento simple. Si tenemos una pieza de hierro caliente a una temperatura muy alta, empezamos viéndolo a grandes temperaturas de un color azulado, blanco. A medida que el hierro se enfría, su color va transformándose en amarillento, anaranjado, rojo, un rojo profundo, y entonces desaparece. Eso significa que cuando desaparece, que cuando no podemos verlo,
ya no emite ninguna luz. No es así, sigue emitiendo luz, pero sigue emitiendo luz a unas longitudes que nosotros no podemos ver. Sin embargo, tenemos otros detectores naturales que nos permiten detectar esa luz. Ya no le llamamos verlo, le llamamos sentirlo, de manera que si acercamos nuestra mano, nuestra piel, a esa pieza de hierro a una temperatura alta, sentimos su calor. Es decir, los detectores infrarrojos que existen en nuestra piel pueden detectar esas longitudes de onda no visibles. Entonces, diferentes tipos de radiación electromagnética tienen diferentes técnicas de detección, diferentes formas de revelar estos efectos. Y luego está el otro lado del espectro electromagnético, las longitudes de onda de rayos X, de ultravioleta o de rayos gamma, a las que la atmósfera es completamente opaca, no podemos detectarlos desde la Tierra, pero podemos detectarlos perfectamente mediante satélites. Bueno, Hubble, Chandra, Compton y Spitzer son una familia, por decirlo así, de telescopios espaciales que se enviaron en los años 90 o a principios del siglo presente, que tenían como objetivo utilizar la tecnología más avanzada en diferentes regiones del espectro electromagnético para obtener una visión lo más global posible sobre los objetos astrofísicos, sobre los astros. Compton fue un telescopio de rayos gamma, es decir, observando las longitudes de onda más cortas, los fotones más energéticos del universo. Chandra es un observatorio que funciona en rayos X. En la banda contigua del espectro está el visible, es decir, allí donde tenemos la estrella de todos estos observatorios, el más conocido de todos, que es el telescopio espacial Hubble. Y cuando salimos de las longitudes de onda visibles, cuando nos vamos ya más hacia el infrarrojo, tenemos el telescopio espacial Spitzer. Algunos de los descubrimientos recientes, me refiero a los 10 o 15 últimos años, han mostrado que sabemos mucho menos sobre el universo de lo que creíamos. Ahora sabemos que solamente una pequeña fracción de la masa que vemos es una masa que nosotros vemos en nuestros laboratorios. El universo está lleno de material cuya composición no entendemos todavía. Sabemos que está ahí porque vemos los efectos gravitacionales que tiene ese material en el resto del universo, pero no sabemos lo que es. Y además nos hemos dado cuenta que el universo no solamente está en expansión, cosa que sabíamos desde hace ya casi 100 años, sino que la expansión es acelerada. Y por lo tanto hay una fuerza que no entendemos que hace que el universo se expanda cada vez más rápidamente. Por lo tanto, muchas de las investigaciones modernas se orientan a entender estos dos fenómenos, la materia oscura y una fuerza de expansión que llamamos energía oscura, que es la mayor parte de la energía del universo y que no entendemos. O sea, en los últimos 10 o 15 años nos dimos cuenta de nuestra ignorancia y ahora tenemos que transformar nuestra ignorância em conhecimento. A tecnologia atual brinda à ciência astronômica a possibilidade de ver o invisível. E a comprovação mais recente das ondas gravitacionais da teoria de Einstein abre um mundo de novas possibilidades a serem descobertas, oferecendo o delicado e enigmático toque do movimento que viaja através do tempo e do espaço. Well, one of the exciting things about the measurement of the gravitational waves that came from these two spiraling into each other black holes was that they very closely matched the predictions of general relativity. So scientists are able to take supercomputers and build models of black holes according to the theory of general relativity. What should these black holes be like? What do they do to the space around them? And what kind of gravitational waves should they generate according to the theory? And when they looked at the gravitational waves produced by these computer simulations and compared them to the ones that we actually measured, it was a perfect match. So the gravitational waves that were recently measured by LIGO
don't change anything about the way we view the universe in terms of general relativity. General relativity was able to predict what we saw with a very high degree of accuracy, but we hope that very soon we will be measuring gravitational waves with even more precision, and that we will find things that we didn't expect and that aren't exactly specified by general relativity. And then we'll be able to discover new things about the universe. We are hoping that this discovery opens an entirely new kind of astronomy. The LIGO gravitational wave detectors and other gravitational wave detectors like Virgo in Italy and Kagra in Japan, and the hopefully soon to be built LIGO India will be a set of instruments that will give us an entirely new way to observe the universe. And hopefully they'll give us a way of exploring objects and events that we haven't had a good way of looking at before, because not everything gives off light that we can detect. And a lot of the universe is obscured from our view by clouds of gas and dust. But gravitational waves pretty much go through everything. So these new instruments will give us a new window on the universe and a whole new way of exploring phenomena. Por lo tanto, dentro de algunos años vamos a descubrir algo nuevo que no habíamos imaginado. Lo lindo de la ciencia es que está lleno de sorpresas. Ahora, uno tiene que aceptar que la ciencia quizás nunca responda a todas las preguntas, sino que siga introduciendo preguntas nuevas a medida que nuestro conhecimento aumenta. Sem sombra de dúvidas, a astronomia é uma ciência deslumbrante que vivifica não apenas a curiosidade, instiga a própria imaginação. Desafia a nossa lógica e os nossos limites. Desafia-nos a ir em busca de respostas muito além das fronteiras do conhecido. Bueno, la astronomía se suele considerar como una ciencia con pocas aplicaciones prácticas y creo que efectivamente es así. Es decir, es una ciencia que no produce un beneficio económico, no produce una repercusión, un incremento en el bienestar, no tiene consecuencias prácticas, pero eso yo creo que está muy lejos de calificarla como una ciencia sin interés o sin uso. Yo creo que lo principal que aporta la astronomía en términos globales es inspiración, es la respuesta, o al menos el intento de responder a preguntas fundamentales para los humanos. En ese aspecto se puede considerar que la astronomía es tan útil como la poesía o como la filosofía, es decir, o como la música también. Es algo que responde a necesidades de la sensibilidad humana y que nos hace más ricos culturalmente, humanamente, filosóficamente y también científicamente, por supuesto. Job es un libro de la Biblia que pertenece a un bloque de libros que llamamos sapienciales. Quiero explicar esto porque es así más fácil entender luego el por qué pasa lo que pasa en Job. Los libros sapienciales son libros que se hacen dos preguntas muy complicadas. Es, ¿qué pasa con mi vida? ¿Y qué pasa con el universo? ¿Qué sucede con la microhistoria, con la historia de cada día, con mis problemas personales? ¿Y qué está pasando con el universo, con los problemas del universo? Job se pregunta muchas cosas y las intenta interpretar desde su historia personal, desde su conocimiento, desde sus peculiaridades. Y cuando la interpreta solo desde su historia, no encuentra explicación. Él ha intentado hacer las cosas bien, él ha intentado ser coherente, no entiende el mundo. No lo comprende. Puede explicarlo, pero no lo comprende. Porque Job necesita la visión más amplia de la macrohistoria. Pero hay un momento, hay un capítulo que es vital en el libro de Job en el que Dios se le muestra y dice: ¿tú dónde estabas cuando yo creé esta cosa y esta y esta? Tú no estabas. Tú en realidad no entiendes el mundo. Tú me necesitas para comprender el mundo. El mundo es mucho más que tu microhistoria. Y yo te voy a dar algunos datos para que entiendas qué es lo relevante de esa macrohistoria
que mejora tu microhistoria, que hace de ti una persona que tiene la comprensión que necesita, porque nunca vamos a tener la plena comprensión de la macrohistoria, porque somos criaturas, pero sí podemos tener de esa macrohistoria parte de la comprensión que nos permite entender la nuestra. Entonces Dios le muestra cómo participa de la creación, de la naturaleza, cómo no solo crea, sino que sostiene, cómo se preocupa por las personas, cómo están con ellas, aunque ellas estén pasando momentos adversos, y explica el porqué de los momentos adversos. Entonces Job entiende. Y hay una frase muy bonita del libro de Job que dice: antes te conocía de oídas, ahora te conozco porque te he visto. Y yo creo que eso es muy esencial en la experiencia del ser humano, ¿no? Conocemos lo trascendente de oídas. No siempre lo experimentamos. Tenemos claras las formas, pero no siempre hemos interiorizado los fondos, ¿no? Ainda que o deserto do Atacama pareça tão inóspito à vida, há aqui um belo e inesperado contraste. O deserto mais árido do mundo surpreende o nosso olhar ao revestir-se de cores e flores na primavera. Onde havia aparente ausência de vida, revela-se uma profusão vivente a se perder de vista. O florescer do deserto nos ensina uma metáfora admirável e importante. Ao olharmos para o céu escuro e poluído das grandes cidades, podemos tomar por estéril a escuridão espacial. Mas, ao erguerem os olhos para estudar o que se situa acima de nós, astrônomos aqui, em plena aridez do deserto do Atacama, são brindados com uma profusão quase infinita de cores, brilhos, estrelas e planetas, galáxias e nebulosas, grandezas e mistérios em suas mais diversas formas. A aparente escuridão estéril encanta com valioso conhecimento sobre a vida e nos convida a enxergar muito além do que é evidente. ¿Cuál es el principal o los principales misterios que nos va a revelar el universo? No sé, porque el universo está lleno de sorpresas. Nesta nova série, vamos percorrer os principais observatórios do Atacama para levar até você os mais recentes avanços tecnológicos e as descobertas que esses instrumentos de ponta têm proporcionado à astronomia. Continue conosco nesta jornada. Afinal, estudar e investigar o universo é também decifrar as nossas próprias origens.